Saludos y bendiciones para todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en la fe. Hoy quiero compartir un evangelio muy importante. San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34, el mandamiento más importante. Un escriba o doctor de la ley, un gran sabio de Israel, de la ley, le pregunta a Jesús sobre cuál es el mandamiento más importante. A lo cual Jesús contesta lo siguiente: el primer mandamiento de todos es: oye, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, sigue diciendo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Y uno podría preguntarse por qué un maestro de la ley, si sabía tanto de la ley, le pregunta a Jesús sobre algo que parece obvio, el mandamiento más importante. Y es ahí en donde está parte del meollo del asunto, y es que efectivamente había confusión sobre cuáles eran los mandamientos más importantes, porque resulta que los judíos, además del texto escrito del Antiguo Testamento, de la llamada ley o Torá, también tenían la tradición oral, el Talmud. Y en el Talmud nos encontramos en el Talmud con que había 600 o hay 613 mandamientos que cumplir, que un judío religioso debía cumplir. Por eso, claro, ante 613 mandamientos, pues surgía también el problema de cuáles eran los más esenciales, los más importantes. Por eso este maestro de la ley pregunta eso, porque no lo tenían claro. Jesús responde, en un segundo punto, Jesús responde con el famoso Shema. Escucha, Shema es hebreo y se traduce escucha u oye. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 6 y dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Era una oración que se hacía en la mañana y se hacía en la tarde, y que los judíos efectivamente la tenían en las puertas, tenían estos letreros en diversas partes. Y sobre todo hay algo muy importante a tener en cuenta por parte de nosotros, y es que le transmitían esas enseñanzas que las consideraban sublimes, sumamente importantes a sus hijos. En un tercer momento, mis queridos hermanos, démonos cuenta también que el mandamiento original dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, principio vital, y con todas tus fuerzas. Que está indicando esto, que es con todo el ser, con todo el ser. Pero Jesús añade: y con toda tu mente, con toda también tu mente. También con nuestras ideas debemos amar a Dios. Hoy no son pocos los que dicen amar a Dios con todo el corazón, pero están
a favor del aborto, de la eutanasia, de la corrupción, de la violencia. A veces podemos parecer muy religiosos, ¿no? Y tenemos un cuadro grande del Sagrado Corazón en la parte principal de nuestra casa y decimos que sí, que vamos a misa, que somos muy religiosos, pero a la hora de las ideas, de nuestros proyectos, puede que no tengamos muy en cuenta lo que Jesús nos enseña. En un cuarto lugar, hay una frase que se repite en el hebreo, que es Be-Kol, que eso indica totalidad, con todo, o sea, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Frecuentemente se repite esa expresión Be-Kol, que indica la totalidad. O sea, ¿con qué debo amar a Dios? Con todo, con todo. Incluso no solo con lo que tengo, ¿sí?, en la mente o en el corazón, mis queridos hermanos, sino incluso con los bienes, con todo. Todo lo mío es tuyo, le decimos al Señor. En un quinto lugar, somos invitados a amar a Dios como Él nos amó. Juan 3:16 nos dice acerca de cómo Dios nos ama, cómo Dios nos amó. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y así es el amor de Dios, mis queridos hermanos, por nosotros, capaz de entregar a su propio Hijo por nuestra salvación en la cruz. ¿Qué padre entrega un hijo por otro? Difícilmente, pues Papá Dios nos ama tanto que lo hizo. Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así es el amor de Dios. Se usan las palabras griegas eistelos, hasta el fin, hasta el fin. Así fue el amor del Señor por cada uno de nosotros, y por eso se hace referencia en este texto que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo que había llegado su hora de entregarse, mis queridos hermanos. Así es el amor del Señor hasta el final, hasta el extremo. Y en un quinto lugar, de Dios al hermano, porque el Señor o el mandamiento nos enseña que no solo hay que amar a Dios, ¿sí?, sino que hay que también amar a nuestro hermano como nos amamos a nosotros mismos. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 21, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren cuán importante es lo que nos enseña, mis queridos hermanos, la palabra del Señor, que no podemos decir que amamos a Dios, pero no nos la llevamos bien con nuestro hermano. Nos dice la palabra, al que te maldice, bendícelo. El Señor quiere que nuestro corazón esté sano. Y un corazón sano es aquel que está lleno de amor a Dios. Es aquel que ama a Dios, que sabe que Dios lo ama, y es aquel que también ama al hermano, así como la persona se ama a sí misma. Dios les bendiga. Si te gustó el video, recuerda suscribirte. Estoy cerca de los 1000 suscriptores. Todavía me falta mucho. Pero espero que te suscribas. A partir de los 1000 ya podré incluso transmitir en vivo. Bendiciones para todos.